El tema de mi charla hoy es, sé un artista ahora mismo. Cuando se saca este tema, la mayoría de la gente se pone nerviosa y se resiste. El arte no me da de comer y ahora mismo estoy ocupado. Tengo que ir a clases, buscar trabajo, llevar a mis hijos al colegio. Piensas, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para el arte. Hay cientos de razones por las que no podemos ser artistas ahora mismo. ¿No les vienen a la cabeza? De hecho, no estamos seguros de por qué deberíamos serlo. No sabemos por qué debemos ser artistas, pero tenemos muchas razones por las que no podemos serlo. ¿Por qué la gente se resiste instantáneamente a asociarse con el arte? Quizás piensan que el arte es para gente muy inteligente o para los que han recibido una buena formación profesional. Y algunos quizás crean que se han alejado demasiado del arte. Puede que sea cierto, pero yo no lo creo. Este es el tema de mi charla hoy. Todos somos artistas natos. Si tienen hijos, saben de lo que hablo. Casi todo lo que hacen los niños es arte. Dibujan en las paredes con lápices de colores. Bailan el baile de Son Dan Bi en la tele, pero ni siquiera puedes llamarlo el baile del Son Dan Bi. Se convierte en el baile del niño. Bailan una danza extraña y tenemos que escucharlos cantar. Puede que sea su arte algo que solo sus padres soporten. Y como practican este arte todo el día, la gente se cansa un poco con los niños. Los niños a veces representan pequeños dramas. Jugar a las casitas es desde luego una obra teatral. Y algunos críos, cuando crecen un poco, empiezan a mentir. Normalmente los padres se acuerdan de la primera vez que su hijo mintió. Se quedan atónitos. Ahora veo cómo eres, dice la madre y piensa, ¿por qué se parece a su padre? ¿Qué clase de persona serás? Pero no deben preocuparse. El momento en el que los niños empiezan a mentir es cuando comienza la narración. Están hablando de cosas que no han visto. Es un momento maravilloso. Los padres deberían celebrarlo. ¡Hurra! Mi hijo ha empezado por fin a mentir. Es cierto. Merece una celebración. Por ejemplo, un niño dice, me encontré con un extraterrestre de camino a casa, y la madre típica responde, déjate de tonterías. Pero un progenitor ideal sería el que le contestara algo así, sí, un extraterrestre, ¿cómo era? ¿Qué te dijo? Cuando tienes una conversación como esta, el niño tiene que pensar en algo que decir para poder seguir lo que ha empezado. Y pronto se desarrolla una historia. Por supuesto es una historia infantil, pero tener que pensar en una frase tras otra es el mismo que hace un escritor profesional como yo. En esencia, no es distinto. Roland Barthes dijo una vez sobre las novelas de Flaubert. Flaubert no escribió una novela, simplemente conectó una frase tras otra. El eros entre líneas. Esa es la esencia de la novela de Flaubert. Es cierto, una novela es básicamente escribir una frase y luego, sin transgredir el alcance de esta, escribir la siguiente, y continúas conectándolas. Consideren esta frase. Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana luego de un agitado sueño, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Al escribir una frase tan injustamente como esta, y continuar para poder justificarla, la obra de Kafka se convirtió en una obra maestra de la literatura contemporánea. Kafka no le enseñó su trabajo a su padre, no se llevaban bien. Escribió este libro completamente solo. Si lo hubiese hecho, su padre probablemente hubiese pensado, mi hijo se ha vuelto loco. Y es cierto, el arte consiste en volverse un poco loco y justificar la siguiente frase, lo que no se diferencia mucho de lo que hace un niño. Un niño que empieza a mentir ha dado su primer paso como narrador. Los niños crean arte, no se cansan y se divierten haciéndolo. Hace unos días fui a la isla de Jeju. A la mayoría de los niños, cuando van a la playa, les encanta jugar en el agua, pero algunos pasan mucho tiempo en la arena, haciendo montañas y océanos. Bueno, océanos no, pero cosas distintas, gente, perros, etc. Y sus padres les dicen que las olas los destrozarán. En otras palabras, que es inútil, un esfuerzo innecesario. Pero a los niños no les importa. Se divierten y continúan jugando en la arena. No lo hacen porque alguien les haya mandado, ni su jefe ni nadie, simplemente lo hacen. Cuando eran pequeños, seguro que pasaban tiempo disfrutando del placer del arte primitivo.
Cuando les pido a mis alumnos que escriban sobre su momento más feliz, muchos lo hacen sobre una experiencia artística que tuvieron de niños, como aprender a tocar el piano y tocar con un amigo a 4 manos, o representar una sátira ridícula con sus amigos en la que parecían idiotas, cosas así, o el momento que revelaron la primera película que grabaron con una cámara vieja. Hablan de este tipo de experiencias. Todos hemos tenido momentos así, y en este momento el arte nos hace felices porque no es trabajo. El trabajo no nos hace felices, ¿verdad? El escritor francés Michel Tournier tiene una frase conocida, algo pícara de hecho. El trabajo cansa, lo que es prueba de que va contra la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Por qué habría de cansarnos el trabajo si fuese natural? Podemos pasar toda la noche jugando. Si trabajamos de noche, tienen que pagarnos horas extras. ¿Por qué? Porque es agotador. Pero los niños normalmente crean arte para divertirse. Es un juego. No dibujan para vendérselo a un cliente. Desde luego, hay niños que tuvieron que hacerlo. Conocen a este caballero, ¿verdad? Tuvo que recorrer toda Europa para ganar dinero para su familia, Wolfgang Amadeus Mozart. Pero eso fue hace siglos. Así que podemos considerarlo una excepción. Desgraciadamente, en algún momento nuestro arte, ese pasatiempo tan agradable se acaba. Los niños tienen que ir al colegio, hacer deberes y por supuesto ir a clases de piano o ballet. Te obligan a ir y eso es muy competitivo. Si estás en primaria y aún dibujas en las paredes, seguro que tu madre te regañará. Además, si continúas comportándote como un artista cuando creces, sentirás que la presión aumenta, la gente cuestionará tus actos y te pedirá que te comportes correctamente. Esta es mi historia. Cuando estaba en 8º curso, me inscribí en un concurso de dibujo en el colegio de Gyeongbong-guk. Estaba haciéndolo lo mejor que podía y mi profesor se acercó y me preguntó, ¿qué haces? Me estoy esmerando en hacer este dibujo, dije. ¿Por qué usas solo el color negro? Es cierto, estaba coloreando ansiosamente el cuaderno de dibujo en negro. Le expliqué. Es una noche oscura y hay un cuervo posando en una rama. Y mi profesor contestó, ¿de verdad? Bueno, Jong-ha, puede que no seas bueno en dibujo, pero tienes talento para la narración. O eso es lo que me gustaría que me hubiese respondido. Ahora verás, mocoso, fue la respuesta. Te has metido en un buen lío, dijo. Supuestamente teníamos que dibujar el palacio de Gyeongbong-guk, el pabellón de Gyeongbong-guk, etc. Así que me sacó del grupo. Había muchas chicas. Mis explicaciones y excusas no sirvieron de nada y me llevé un buen castigo. Si hubiese sido un profesor ideal, hubiese respondido como les mencioné antes. Puede que Jong-ha no tenga talento para dibujar, pero tiene un don para inventar historias, y me hubiese animado a hacerlo. Pero es raro encontrar un profesor así. Más adelante, cuando crecí y fui a los museos europeos y pensé que era muy injusto. Miren lo que encontré. Obras como esta estaban expuestas en Basilea, mientras a mí me castigaban a estar de pie enfrente del palacio con el dibujo en la boca. ¿No parece papel de empapelar? El arte contemporáneo, como descubrí más tarde, no se explica como una excusa pobre como la mía. No se inventa uno cuervos. La mayoría de las obras no tienen título. En cualquier caso, el arte contemporáneo del siglo XX consiste en hacer algo extraño y rellenar el vacío con explicaciones e interpretaciones, que es básicamente lo que hice yo. Por supuesto, mi trabajo era el de un aficionado, pero veamos otros ejemplos más conocidos. Esto es de Picasso. Insertó un manillar en un sillín y lo llamó cabeza de toro. Suena convincente, ¿verdad? El siguiente es un urinario, titulado La Fuente. Este es de Duchamp, así que rellenar los vacíos entre una explicación y un acto extraño con historias, de esto se trata el arte contemporáneo. Picasso incluso afirmó, no dibujo lo que veo, sino lo que pienso. Sí, significa que yo no tenía por qué dibujar el palacio de Gyeongbong-guk. Desearía haber conocido esta cita de Picasso entonces, para poder defenderme ante mi profesor. Desgraciadamente, los pequeños artistas que llevamos dentro son estrangulados antes de tener la oportunidad de luchar contra los opresores del arte. Se quedan encerrados. Esa es nuestra tragedia. ¿Y qué pasa cuando se encierra, se destierra o se asesina a esos pequeños artistas?
Nuestro deseo artístico no desaparece. Queremos expresarnos, revelarnos, pero con el artista muerto, el deseo artístico se revela de una forma oscura. En los karaokes siempre hay alguien que canta She's Gone u Hotel California, haciendo que tocan la guitarra. Normalmente suenan fatal. Algunos se convierten en rockeros de esa manera, otros bailan en discotecas. Gente que hubiese disfrutado contando historias acaban navegando por internet toda la noche. Así el talento narrativo se acaba revelando en el lado oscuro. A veces vemos a padres más entusiasmados que sus hijos jugando con legos o construyendo robots de plástico. Dicen, no lo toques, papá te lo construirá. El niño ha perdido el interés y está haciendo ya otra cosa, pero el padre construye castillos él solo. Esto demuestra que los impulsos artísticos que llevamos dentro se reprimen, no desaparecen, pero a menudo pueden revelarse de una manera negativa. ¿Conocen la canción Me gustaría estar en la tele? ¿Por qué nos gustaría? La televisión está llena de gente que ha hecho lo que nosotros hubiésemos querido, pero nunca conseguimos hacer. Bailan, actúan y cuanto más lo hacen, más elogios reciben. Así que empezamos a tener envidia. Nos convertimos en dictadores con un mando a distancia y empezamos a criticar a la gente de la tele. No sabe actuar. ¿A eso le llama cantar? Desafina. Decimos este tipo de cosas con facilidad. Estamos celosos, no porque seamos malos, sino porque tenemos pequeños artistas reprimidos dentro de nosotros. Eso es lo que pienso. ¿Qué debemos hacer entonces? Sí, justamente, tenemos que empezar a crear nuestro propio arte inmediatamente. Ahora mismo podemos apagar la tele, cerrar la sesión de internet, levantarnos y empezar a hacer algo. En la Escuela de Arte Dramático, donde doy clases, hay un curso de teatro en el que todos los alumnos tienen que representar una obra teatral. Sin embargo, quienes tienen interpretación como asignatura principal no pueden actuar. Pueden escribir la obra, por ejemplo, y los escritores pueden trabajar en arte escénico. Al principio, los alumnos se preguntaban si serían capaces, pero luego se divierten. Es muy raro ver a alguien que no esté contento representando una obra. En clase, en el ejercicio o incluso en un psiquiátrico, lo disfrutan. He visto esta situación en el ejército. Tengo otra experiencia que contar. Durante mi clase de escritura, les doy a mis alumnos una tarea especial. Tengo alumnos como ustedes en clase. Muchos no se especializan en escribir. Algunos tienen grados de arte o música y creen que no pueden escribir. Así que les doy unas hojas en blanco y un tema. Puede ser algo sencillo como, escriban sobre la peor experiencia que tuvieron en su infancia, pero hay una condición. Escribir sin parar, como locos. Camino por la clase y los animo. Vamos, vamos. Tienen que escribir sin parar durante 1 o 2 horas. Solo les doy 5 minutos para pensar. La razón por que les hago escribir sin parar es porque cuando escribes despacio y te vienen montones de cosas a la cabeza, el diablo artístico se cuela a hurtadillas y te dará cientos de razones por las que no puedes escribir. La gente se reirá de ti. Esta redacción no es buena. ¿Qué clase de frase es esta? Mirá qué caligrafía. Te dirá muchas cosas. Tienes que ir deprisa para que el diablo no te pille. Las mejores redacciones que he visto en clases no son de las tareas con un plazo de entrega amplio, sino las de 40 o 60 minutos, en las que los alumnos escriben sin parar delante de mí con un lápiz. Entran en una especie de trance. Después de 30 o 40 minutos ya no saben ni lo que escriben. Y en ese momento aparece el molesto diablo. Así que esto es lo que les digo. No son las cientos de razones por las que no podemos ser artistas, sino la única por la que debemos serlo, la que nos convierte en artista. El por qué no podemos ser algo no es lo importante. La mayoría de los artistas lo son por esa única razón. Cuando sacamos el diablo de nuestro corazón y empezamos a crear nuestro arte propio, los enemigos llegan desde afuera. En general, tienen la cara de nuestros padres. A veces se parecen a nuestras parejas, pero no son ni nuestros padres ni nuestras parejas. Son diablos. Vinieron a la tierra deformados brevemente para evitar que seamos artísticos, que nos convirtamos en artistas. Y tienen una pregunta mágica. Cuando decimos, creo que voy a intentar actuar, hay una escuela de arte dramático en el centro comunitario, o me gustaría aprender canciones en italiano, nos preguntan, sí, una obra, ¿para qué? La pregunta mágica es, ¿para qué? Pero el arte no es para algo, el arte es el objetivo final. Salva nuestras almas y hace que vivamos más felices. Nos ayuda a expresarnos y a ser felices sin la ayuda de alcohol o las drogas.
Así que la respuesta a una pregunta tan práctica como esta es: tenemos que ser atrevidos. Bueno, para divertirme. Lo siento por pensarlo bien sin ti. Es lo que deberías decir. Voy a hacerlo de todas formas. Imagino un futuro ideal donde todos tenemos múltiples identidades, por lo menos una de las cuales es la de un artista. Una vez en New York, me subí al asiento trasero de un taxi y justo allí mismo había algo relacionado con una obra de teatro. Así que le pregunté al artista: ¿qué es esto? Me dijo que era su perfil. ¿A qué te dedicas entonces?, le pregunté. Soy actor, me contestó. Era taxista y actor. Le pregunté: ¿qué papeles haces normalmente? Muy orgulloso me dijo que hacía del Rey Lear. ¿Quién puede decirme quién soy? Una gran línea del Rey Lear. Ese es el mundo con el que sueño. Alguien que es golfista de día y escritor de noche, o taxista y actor, banquero y pintor, que crea su propio arte. En 1990, Martha Graham, la leyenda de la danza moderna, vino a Corea. La gran artista, que ya pasaba de los 90, llegó al aeropuerto de Gimpo y un reportero le hizo una pregunta típica: ¿qué hay que hacer para convertirse en una gran bailarina? ¿Algún consejo para los aspirantes coreanos a bailarines? Era una maestra. Esta foto es 1948 y ya era entonces una artista aclamada. Y ella contestó: solo hazlo. Vaya, me emocioné. Solo eso. Y se fue del aeropuerto. Eso es todo. Así que, ¿qué hacemos ahora? Seamos artistas, ahora mismo, sin más demora. ¿Cómo? Solo hazlo. Gracias. Bueno, mira, yo nací en un pueblito muy chiquito de Entre Ríos. Fui a una escuela muy chiquita, de muy poquitos alumnos, y tuve una excelente maestra de jardín infante. Después de esa excelente maestra de jardín infante, tuve una muy buena maestra de labores, que en ese momento se llamaba labores, lo que era actividades plásticas. Y eso yo creo que me marcó para después, muchos años después, poder desarrollar lo que hoy hago con el arte. Pero yo creo que ese fue mi inicio con el arte, porque después durante 30 años no hice nada. Me encantaba mucho el diseño, me gustaba mucho diseñar, pero recién pasados los 35 es cuando yo arranco con la pintura. En plena erradicación industrial, mi papá llega a trabajar como muchas familias que vinieron de toda Argentina, y éramos muy pobres. Mi papá entra a trabajar de ayudante albañil en una empresa constructora y yo me vengo con él. Y desde muy chiquito trabajaba junto con él en la construcción. Yo creo que soy muy agradecido a la provincia de San Luis, porque fue una provincia que nos brindó todo, a mí como a muchas familias que llegamos de afuera. Acá conseguíamos trabajo, el puntano era muy amigable, era una de las cosas que nos llamaba la atención, que todo el mundo te recibía bien. Villa Merced tenía 38.000 habitantes, era muy chiquito, y me llamaba la atención que todo el mundo andaba en bicicleta. Eso fue una de las cosas que más me impresionó cuando llego a San Luis. Y bueno, desde muy chico me pude adaptar muy fácil acá, me encantaba la provincia. Empiezo a hacer deporte muy chiquito y eso yo creo que cambió un poco mi vida. En mi vida deportiva, tuve varios años en la selección argentina de atletismo y eso me hace ver la vida de otra manera. Bueno, y todo eso lo pude vivir acá en San Luis. Años después, empiezo con una empresa constructora y empiezo a diseñar y a pintar cuadros para mis casas. Yo hacía casas, me encantaba cambiarme de casa, entonces hacía una casa, la vendía y me iba a otra y arranco a pintar para decorar esas casas. Y a la gente le empieza a gustar y cada vez lo empiezo a hacer en forma más seguida. Hasta que llega un punto que ya todo lo que hacía lo vendía, entonces hace 3-4 años es cuando ya decido de dedicarme pura y exclusivamente al arte. Mira, yo disfruto mucho los abstractos, porque es en el momento que estoy solo en mi taller y pintando, y eso me fascina. Puedo estar capaz que 4 o 5 horas mirando un cuadro, y un cuadro que me llevó capaz que 3 minutos, porque un abstracto no te lleva más de 3-4 minutos, eso es lo que te lleva. Si tardás más, ya dejé de hacer un abstracto. Eso me llena el alma. Y una de las cosas que me fascina es trabajar con los chicos. Yo creo que eso es lo que me hace levantarme día a día. El poder trabajar con niños y poder hacerles ver que el arte es fácil, que lo podemos hacer con nada todo el mundo y poder demostrarles y que ellos vean un artista y yo interactuar con ellos y diseñar con ellos un mural. Yo creo que eso es lo que me llena el alma día a día y que me hace trabajar lo que hago con los chicos. Normalmente trabajo en el año con 35 o 40.000 niños y todo lo que hago lo diseño con ellos y aprendo mucho de ellos. Por ahí los artistas no entienden que el trabajar con los chicos te aprendes muchísimo, porque no tienen parámetros de nada, no les importa qué color usar y con el otro y combinarlos.
no tienen ningún preconcepto de nada. Entonces yo estoy todo el tiempo aprendiendo de ellos y por eso es que hago mucho trabajo con ellos. Es como mis profesores son ellos, ¿entendés? Es donde aprendo todos los días a tener ser tan descontracturado o por ahí no encerrarme en nada y vas a una escuela y tenés un tipo de chicos que pinta de una manera y vas a otra y es otro y de todos voy aprendiendo día a día. Hay cosas que nos igualan a las personas y yo viví las dos, el deporte y la cultura, son dos cosas que igualan acá y en todo el mundo. Nosotros lo vivimos con Lana cuando vino, que no hablaba nuestro idioma y desde el primer día se pudo adaptar y trabajamos juntos. Y yo creo que no tiene fronteras el arte, entonces eso te permite comunicarte con todo el mundo, no importa que seas sordo, que hables otro idioma, no tiene impedimentos. El arte es una cosa que no tiene barreras, no tiene límites y no hay un límite, vos todo lo podés hacer con el arte acá, en Europa, en Estados Unidos y traspasas las fronteras. Porque de pronto hoy yo tengo muchas obras en Europa y son distintas culturas. Tengo un chino que me compra, un ruso, un belga y son todas culturas totalmente distintas y que les gusta lo mismo. Y eso es el arte. Es la única forma de poder llegar a todos lados y yo lo hago desde San Luis. No es que viajo a Europa, no, yo todo lo hago desde San Luis. Y he podido desde San Luis mostrar al mundo. Que por ahí muchos artistas están soñando con llegar a Buenos Aires y yo toda mi carrera artística la hice acá en San Luis. Y eso es lo que a mí me llena de orgullo poder haberlo hecho desde acá. Hay días que pinto 15, 16 horas por día. Y por ahí dejo de pintar por una cuestión física, o que se me acalambran las piernas, o que estoy muy exhausto físicamente, pero mi cabeza quiere seguir haciéndolo. Entonces para mí es todo. Yo me acuesto y me levanto todo el tiempo pensando. Y estoy viendo qué voy a hacer, qué escuela voy a visitar. Entonces eso, yo creo que lo he podido lograr. Hoy he podido lograr un contagio en todos los niños. Y poder llevar el arte a todos lados. O sea, que en San Luis, el turista que entra, nosotros recibimos turistas todos los días en el taller y todo el mundo se va sorprendido. En San Luis tenemos arte en todos lados, no hay una provincia que tenga una política de arte como la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un plan Pinta Bien, Pinta San Luis, que todos los artistas pueden ingresar y pintar, y eso no existe en ningún lado. Y tener el apoyo que les da el gobierno a todo el mundo, porque acá pinta a todo el mundo, desde el chico de la escuela hasta el artista que no estudió arte, como yo que no tengo una formación artística, todo el mundo puede trabajar. Y eso es genial.